Dios bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio semanal. Estamos en la unidad 2 del tomo 11. Vamos a continuar hoy con la lección número 9. Les bendecimos y les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Marilyn Colón, aquí también a nombre de la Iglesia El Calvario, pastoreada por nuestro amado pastor reverendo Osvaldo Torres con su amada esposa Abigail de Torres. Bien, el tema de hoy es servir con humildad y amor. La semana pasada iniciamos con esta unidad hablando principalmente del estímulo, de las palabras de estímulo que el apóstol Pablo compartió estando desde la prisión, cómo debe ser nuestra actitud a pesar de las circunstancias a donde estemos. Y hoy vamos a entrar en esta lección número 9, servir con humildad y amor. La verdad central nos dice que los cristianos siguen a Jesús al servir a los demás con humildad y amor. Oramos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que hemos de pasar con el estudio de tu palabra. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio que tú nos concedes de conectarnos, Padre Celestial, para el estudio de tu palabra, Señor amado. Esperamos y confiamos, Señor, que tu palabra que es presentada y enseñada en esta hora es de gran bendición para cada uno de nosotros y todos los que más adelante tendrán la oportunidad de escuchar este estudio. Bendecimos, Señor, a cada oyente, a cada persona, a cada hermano, a cada amigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar hoy en el capítulo, en el capítulo 2 de Filipenses. Ya les leí la verdad central que dice de los cristianos. Los cristianos siguen a Jesús al servir a los demás con humildad y amor. Nos ayuda a nosotros una vez más a recordar que en convertirse en cristiano significa morir al yo. En nosotros tomar esa decisión, porque hemos sido cautivados por su amor, por su gracia, por su perdón, por el regalo de la vida, por el perdón de nuestros pecados. Eso nos lleva a nosotros a entender la necesidad de morir al yo. Ahora, este proceso de morir al yo se pone también en práctica o se va manifestando en la manera en que servimos. Servir desinteresadamente a Dios y a las personas que nos rodean a veces puede ser una gran lucha. No es lo mismo decirlo que vivirlo. Esto es un proceso que muchas veces se nos hace difícil. Las intenciones son buenas siempre, nuestro deseo, nuestra actitud es siempre hacer lo correcto, pero no quiere decir que sea fácil en hacerlo. Esto de servir voluntariamente es entender que es más importante dar que recibir, que es más importante entender que es mejor dar que exigir. Es amar antes de ser amado. El versículo clave para hoy es Filipenses capítulo 2, verso 5. Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Me salí del momentito, dame un momentito. Ok. Pablo, cuando da esta palabra de consejo, estas instrucciones de cómo debe de ser la actitud correcta, que haya en cada uno
de todo cristiano, el mismo sentir. En el caso específico que estamos hablando hoy, es Pablo hablando a los cristianos de Filipo, a los filipenses. Él no está aconsejando, no está insinuando, no está diciendo que todos nosotros o en aquel tiempo donde él está hablando, no le está diciendo a ellos que llevaran una manera de vivir o una manera de pensar, actuar de forma robótica. No nos está diciendo a nosotros, este consejo no es que lo malinterpretemos pensando de que estamos llamados a que todos tendamos a pensar de la misma manera, que sea una forma como una manipulación, como un control. Más bien lo que se está refiriendo el apóstol Pablo en este consejo es hablando de la unidad espiritual y una unidad genuina, y esto nace de Cristo. Cuando dice que haya un mismo sentir, no significa tampoco que nuestra personalidad queda inválida. No está diciendo tampoco que no hay importancia en la manera en que trabajamos y pensamos y somos, sino lo que está diciendo es que este mismo sentir se está refiriendo a que como iglesia llevemos el mismo propósito, tengamos el mismo propósito, esa unidad que es necesaria para que haya un crecimiento dentro de la iglesia, para que haya una formación, para que haya efectividad, para que haya una mejor manifestación de la gloria de Dios en medio de su pueblo, donde sus propósitos sean llevados a cabo. Esta unidad se va cultivando por amor y no por una imposición de reglamento. No es por un control o una manera de dejar de sentir. O sea, que es como llevar a cabo una actitud o una vida negando todo, desechando todo y solamente actuando y pensando en lo que se te dicta. Vamos a entrar en el capítulo 2 de Filipenses y vamos a ir del versículo 1 hasta el 8 en el estudio de hoy. Siempre aconsejo que se lean todo el capítulo antes y después, ¿verdad? Para que así tengan un mejor concepto, una mejor claridad de lo que se trata. Pero en este corto tiempo que estaremos aquí solamente vamos a tratar los versículos del 1 al 8. Y vamos a ver la actitud como la describe el apóstol Pablo en estos primeros 4 versículos. La importancia de pasar de ser a personas egoístas y mejor ser personas altruistas. Filipenses 2, versos 1 al 4, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Ok, vamos a leerlo hasta el 8 entonces. Entonces el 5 sigue diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Comenzando
en el versículo 1 de este capítulo 2, vamos a encontrar para describirlo y para tener la descripción más detallada, el apóstol Pablo presenta 4 descripciones, 4 cualidades o 4 bendiciones espirituales que como seguidores de Cristo nosotros recibimos, nosotros podemos disfrutar. Es lo que nos hace a nosotros diferente a una persona que no tiene a Cristo como su amo, como su Señor. Pablo presenta estas condiciones que nosotros como creyentes experimentamos, que eran las bendiciones que también claramente el pueblo creyente de Filipos experimentaba, y era lo que el apóstol Pablo hace a relucir. Antes de el apóstol Pablo llevar una corrección, cuando nos fijamos su estilo de enseñanza y de desarrollo espiritual para las iglesias que él había fundado, él exalta, si hay algún comportamiento, un testimonio bueno, él exalta esas cualidades. De más adelante, si necesitan algún ajuste o una corrección, entonces él va a la corrección. Y vemos cómo en esta misma manera él exalta y le hace recordar y hace relucir estas bendiciones espirituales que el pueblo cristiano en Filipo disfrutaban estando en Cristo. Estas bendiciones, comenzando con número 1, él les recuerda y nos recuerda a nosotros también que Jesús brinda aliento y consolación a quienes le pertenecen. Nos está diciendo a nosotros que nosotros podemos recibir ese estímulo, esa exhortación, podemos descansar y estar seguros y confiar en Dios, que aun y cuando las cosas no parezcan que nos vayan bien, aun y cuando nosotros podamos ver como que los asuntos no están alineados según nosotros queremos que suceda, podemos estar tranquilos y quietos, porque nosotros confiamos en un Dios que nos ama y lo que Él desea para nosotros es para bien. Es un Dios que Él es capaz de convertir aquello en lo que el enemigo intenciona para mal, lo usa, lo puede cambiar para bien. Recibimos en Cristo estímulo para seguir hacia adelante. Recibimos esas palabras, esas promesas que Jesús dice bien claramente en su palabra, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, que Él no nos dejará huérfanos. Así como Él venció al mundo, nosotros también podemos vencer al mundo gracias a su fuerza, gracias a su espíritu. O sea, recibimos aliento, recibimos estímulo porque le pertenecemos a Él. Esas bendiciones que nosotros disfrutamos comparado a una persona que no tiene a Cristo. También el apóstol Pablo habla como bendición número 2, es el amor de Jesús brinda consuelo. Aún nosotros entendemos que ningún ser humano es exento a las consecuencias o a este mundo caído. Todos, así como cae la lluvia para los buenos como para los malos, todos pasamos por momentos difíciles, todos podemos experimentar crisis, podemos experimentar desastres, malas noticias, enfermedad. Todos, sean cristianos o no cristianos, podemos sufrir, podemos padecer de algo. Lo que nos ayuda a nosotros es, a diferencia de una persona que no tiene a Cristo en su vida, es que recibimos el amor de Cristo que nos da a nosotros consuelo. Que el amor que recibimos de Él no es como el amor o el gozo o la paz que el mundo puede ofrecer. El amor de nuestro Señor Jesucristo es uno tan genuino, es uno tan puro, es uno tan desinteresado, que lo podemos ver claramente en el versículo fundamental de todo creyente, en Juan 3:16, cómo ese amor de Dios ha sido revelado al mundo entero, ha sido revelado a toda la humanidad, ha sido revelado a ti y a mí, porque de tal manera amó Dios al
al mundo, que envió a su único Hijo amado para que todo aquel que en él cree, posea, tenga vida eterna. ¿Qué amor tan desinteresado es ese? Ese amor puro y genuino, un amor sacrificial, es lo que nosotros tenemos comparado a uno que no tiene y no ha aceptado a Cristo como su vida. Él nos da consuelo, ese amor nos conforta, ese amor nos fortalece. Podemos estar confiados de que podemos pasar al otro lado victorioso. La tercera bendición que menciona el apóstol Pablo en este versículo 1 del capítulo 2 es que el Espíritu Santo trae comunión y unidad al pueblo de Dios. Como seres humanos, tenemos nuestras propias características, nuestras propias personalidades, diferentes experiencias, trasfondos, culturas, lenguaje, costumbre. Hemos sido criados en ambientes diferentes, en un pensar diferente, y cuando nos unimos, obviamente puede traer y puede causar conflicto. La diferencia que tenemos nosotros como iglesia comparado a una persona que no tiene a Cristo es que tenemos el regalo del Espíritu Santo. Jesús nos ha dejado a nosotros el Consolador, uno que nos guía, uno que nos ayuda a recordar las palabras que Jesús nos ha dejado, lo que encontramos en las Santas Escrituras, los consejos. Entendemos que las Santas Escrituras la podemos ver, y yo la interpreto como una carta de amor, un libro de instrucciones. En estas Escrituras nosotros encontramos el propósito de ser corregidos, de ser alentados, de ser, de crecer y vivir, hablar como Jesús habló, y ser personas que reflejen el amor de Cristo, que demostremos ser y demos los efectos como la sal, que seamos luz. O sea, la palabra de Dios está aquí escrita y el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro intérprete, es nuestro ayudador, nuestro consolador, en que nosotros podemos depender, y eso es lo que nos ayuda a nosotros, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras personalidades, trasfondo y experiencia. Como pueblo de Dios, el Espíritu Santo ayuda a que tengamos esa comunión, a que seamos uno, a que estemos conectados en ese espíritu, y tal como Jesús ha orado y oró y le dijo así en esa oración allá en Getsemaní, como él oró, así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos y tú, que ellos y conmigo seamos unos en ti. Y eso es solamente a través del poder del Espíritu Santo, donde está el poder para que exista esa comunión, esa unidad. Y aun y cuando ocurran conflictos y desacuerdos, porque no te estoy diciendo tampoco de que no lo va a haber, lo pueden haber, pero en la manera en que lo manejamos, en la manera en que logramos comunicar y tener ese mismo sentir que el apóstol Pablo sigue estimulando a la iglesia, es que tengamos ese mismo sentir, ese mismo propósito, que aprendamos a cómo llegar a un acuerdo por el bienestar y la expansión del reino de Dios, porque tampoco se trata de nosotros, es procurar que el reino de Dios continúe siendo esparcido y siga siendo compartido. La bendición número 4 es: el pueblo de Dios tiene un corazón tierno y misericordioso. Nosotros por naturaleza, seres humanos, tendemos a ser egoístas, tendemos a tratar y a pagar mal por mal, tendemos a actuar de solamente hacer algo lo que más me conviene, o si tengo el tiempo, o algo que no me cueste mucho. Hay veces que también podemos ser personas sin misericordia y actuar sin esa compasión, actuar sin esa sensibilidad. Y gracias al amor que encontramos en Cristo Jesús, que está en nosotros, porque Jesús es amor, y cuando nosotros permanecemos en Él, ese amor divino, ese amor sobrenatural, es lo que nos capacita y nos ayuda a nosotros a tener un corazón
tierno, un corazón misericordioso, un corazón compasivo, un corazón que entiende lo que es el verdadero significado de la unidad y de lo que es el compromiso. Estas 4 bendiciones es lo primero que encontramos en este versículo 1 del capítulo 2. Tener la misma mentalidad significa que nosotros estamos unificados, así como una orquesta que está compuesta por muchos instrumentos que tocan diferentes partes en una composición bajo la dirección de un director. Este es un buen ejemplo para que nosotros entendamos lo que el apóstol Pablo está enseñando en este capítulo 2 en cuanto a estos beneficios y a lo que es sentir, tener ese mismo sentir. Es entendiendo, hay diversidades, por ejemplo, en una orquesta hay diversidades de instrumentos y cada uno es tocado, pero todo en armonía, organizado bajo la dirección de ese conductor, de ese director, donde va llevando toda esa diferencia y todos están en un acuerdo para llevar un tono. De la misma manera, como iglesia, nosotros vamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Ya tenemos las instrucciones. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado el ejemplo. El corazón de Dios, el corazón del Padre ha sido revelado por medio de su Hijo Jesucristo, quien con su ejemplo en su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra nos dejó para que nosotros aprendiésemos de él, y nos ha dejado a su Espíritu Santo para ayudarnos a recordar y cómo nosotros debemos de ser. A esta misma manera, bajo esa dirección del Espíritu Santo, con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros como iglesia vamos armoniosamente caminando, cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios. Cuando nosotros logramos un acuerdo de todo corazón como cristianos, nosotros tenemos compasión unos por los otros mientras trabajamos por nuestro objetivo común de glorificar a Dios y compartir el evangelio con el mundo. Los creyentes no pueden separar su relación con Dios de sus relaciones con los demás. O sea, tú no puedes eso de ser un cristiano medio tiempo, part-time, eso no existe. Eso de ser un cristiano solamente los fines de semana o los domingos o los días que entra a un templo, eso no existe. No nos podemos separar nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros amigos. No podemos separar nuestra relación con aquellos que están en el mundo, separarlos de Dios. Nuestra relación con Dios y la relación con los demás, todos están en unidad, todos están conectados. Nuestra conexión con Dios debe fluir en nuestra conexión con los demás. Y esto es lo que el apóstol Pablo enseña y explica la importancia de cómo lo debemos hacer. Les mencioné en las otras, cuando iniciamos esta unidad, que esta unidad trata de las cartas que el apóstol escribe a los filipenses y a los colosenses. Aquí en Colosenses capítulo 3, verso 13, está esta palabra de exhortación que ayuda a conectar con el tema que estamos hablando hoy, de cómo es que nuestra relación con Dios debe fluir en nuestra relación con los demás. En Colosenses 3:13 dice: soportaos unos a los otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ayer en el templo les mencioné a los hermanos que cuando nosotros oramos o decimos la oración modelo que enseñó Jesús a sus discípulos del Padre Nuestro, hay una porción que dice: Padre, perdóname así como yo perdono a los que me ofenden. Y yo les pregunté si de verdad ellos se han puesto a pensar en lo que significa este modelo de la oración, esta parte de la oración.
Si de verdad tú anhelas de que tú seas perdonado de la misma manera en que tú perdonas a tu prójimo, de la misma manera en que tú perdonas al que te ofende, al que te hiere, si tú soportas, de la misma manera tú quieres que Dios te soporte a ti en la forma en que tú soportas a otro. El apóstol Pablo también nos encara a nosotros y nos reta a nosotros de la forma en que nosotros soportamos, amamos, perdonamos a aquel que sí vemos, que es nuestro prójimo, a quien vemos. De la misma manera nosotros tenemos que estar conscientes que cuando le pedimos a Dios, le estamos pidiendo a Dios que nos soporte, nos ame y nos perdone en la forma en que nosotros lo hacemos con nuestro prójimo. Y muchas veces nos olvidamos de tanto de lo que Dios nos soporta a nosotros. Nos olvidamos de tanto de lo que Dios nos ha perdonado. Y así es que de esa misma gracia, ese mismo perdón, esa misma magnitud de perdón que hemos recibido de parte de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios Santo, ¿cómo es posible que nosotros no seamos capaces de perdonar a otro? Entendiendo que aún nosotros, hay veces que ni siquiera nos podemos soportar a uno mismo. Así es que le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su gracia, sobre todas las cosas, por cómo Él nos sigue amando aún y con nuestras debilidades. Sé que posiblemente por esta razón es que el apóstol Pablo entendió que este mensaje de la unidad era muy importante, y entendiendo también que no iba a ser un asunto fácil para el pueblo ponerlo en práctica, porque es fácil decir las cosas, pero ponerlo en práctica son otros 20. Y el apóstol Pablo estaba consciente de que este mensaje no iba a ser una cosa fácil para que el pueblo la pusiera en práctica siendo genuinamente correcto en la realidad. Así es que Él hace la diferencia en cómo este comportamiento, después de haber presentado estas 4 bendiciones espirituales de lo que recibimos y podemos disfrutar en nuestra relación con Cristo, en este primer versículo, cuando vamos a ver el versículo 3 y 4 de este mismo capítulo, de la misma manera en que él menciona estas 4 bendiciones, vamos a ver cómo Pablo menciona 4 características o mandamientos de cómo nosotros debemos de ser. En el caso de los filipenses, él estaba entendiendo que este mensaje no iba a ser algo fácil de ponerlo en práctica. Así es que él le da este consejo, 4 mandamientos o 4 características o acciones que deben procurar para llegar a convertirse de personas egoístas a personas altruista. Antes de mencionarte estos 4 mandamientos, quiero darte el significado de lo que es una persona altruista, que es altruismo, en caso de que alguien no lo sepa. El altruismo es la tendencia a actuar en beneficio de otros sin esperar nada a cambio, incluso cuando este implique un costo personal. 2 ejemplos que le puedo dar con este significado. Una persona altruista es una persona que voluntariamente presta su servicio de su tiempo para servir, por ejemplo, en un comedor y alimentar a los desahuciados, a las personas ambulantes que no tienen nada de comer, o un comedor donde les sirven voluntariamente a la comunidad. Esta persona dedica de su tiempo, dedica quizás también de su talento en la cocina, sus donaciones, lo hace de manera voluntaria. También puede una persona altruista ser descrita como una persona que hace una donación a alguna organización y lo hace de manera anónima para que nadie sepa y para no
para no tener o recibir esa atención propia, porque lo que le interesa más a una persona altruista en dar voluntariamente, la satisfacción que recibe es esa satisfacción, es una ganancia personal, sin aplausos y sin reconocimientos públicos, que lo llena a esa persona, esa acción gratificante de una persona altruista, es sentir esa satisfacción de poder ayudar a otros. Si tú eres una persona altruista, tú entiendes y sabes a lo que yo me refiero a ese sentir. Si tú nunca has pensado lo que se siente, quizás lo estás haciendo por motivos diferentes o con motivos de ser reconocidos, motivos de recibir algo a cambio, lo cual no es al ser una persona altruista. Eso es una persona opuesta que se describe como persona egoísta. Una persona altruista, aunque puede ganar esos beneficios emocionales o sociales, o sea, puede ser reconocido por otra persona, no le interesa el reconocimiento público, no le interesa los aplausos. Lo que le interesa más bien es sentir esa satisfacción de ayudar a aquel que lo necesita, ayudar a los demás. Una conducta altruista es siempre voluntaria y desinteresada. Esas son las dos palabras clave. Ahora, entendiendo esto, que es lo que Pablo quiere que la iglesia de Filipo, los filipenses, sean personas altruistas, le está diciendo, para ser una persona altruista, número 1, vamos a leer primero los versos 3 y 4 otra vez. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Número 1, encontramos para que aprendas a ser una persona altruista es no seas egoísta. Esta elección de la palabra que hace el apóstol Pablo está implicando rivalidad y contienda. Al parecer, en la iglesia de los filipenses, había conflicto, problemas, desacuerdo. Había rivalidad, competencia. O sea, vuelvo y te digo que siempre cuando haya más de una persona en un lugar puede haber conflicto, puede existir rivalidad, pueden existir desacuerdo por la diferencia que hay en cada persona. Y por esta razón el apóstol Pablo está ayudándoles a corregir esa actitud. No sean personas egoístas. Aquí está Pablo señalando a las personas que buscan oportunidades de ser elevadas, de avanzar, pero a expensas de otro. Que por tener ese reconocimiento o por parecer personas y recibir el crédito, por recibir alguna ganancia, por salir mejor, aunque tenga que atropellar a otro, pero después que tenga lo que quiere y lo que necesita y lo que está buscando, esa persona egoísta es lo que el apóstol Pablo está diciendo y lo está encarando. No sean personas egoístas, no copien esa actitud, ese comportamiento. Eso no es un comportamiento de un hijo de Dios. Eso es obra de la carne, como lo describe a los Gálatas. Eso no es obra del Espíritu, es obra de la carne, ese sentir egoísta. Así es que, primero, no seas egoísta. Número 2, no traten de impresionar a nadie. Aquí específicamente y solamente aquí, el apóstol Pablo usa esta palabra para describir a las personas que buscan la gloria temporal y vacía. Esas personas que le gustan que las estén reconociendo, que sean vistas
con mucho halago, que sean aplaudidas, que sean mencionadas. Hay personas que les gustan escuchar su nombre, que les gustan hablarse de sí mismo y de lo que poseen y de lo que soy. Y quiere el reconocimiento de todos, que todos les respeten, que todos los reverencien. Son personas que les gustan impresionar a otros. Y el apóstol Pablo dice, no traten de impresionar a nadie. Son personas que quieren el crédito y se conforman con recibir esa gloria, esos aplausos que realmente son temporeros y vacíos. Se conforman en recibir esa aceptación en lugar de darle la gloria al que solo se lo merece, en lugar de darle la gloria a Dios, que realmente es el que se lo merece, que gracias a Él nosotros tenemos vida, que Él nos ha otorgado con talento, que nos ha otorgado con habilidades, que Él nos ha dado la oportunidad de desarrollar y de crecer, de poder hacer algo, nos da la oportunidad de servir, nos da la oportunidad de lo que tenemos, usarlo para el beneficio y bendición de otros. Y le damos la gloria a Dios, no porque mira lo que yo hice, mira lo que yo puedo hacer. Es gracias, Señor, por esta oportunidad, gracias por este privilegio, gracias por este don, gracias por los recursos que tengo para poder ayudar a otro. No seas egoístas, no trates de impresionar a nadie. Y número 3, sean humildes. Esta palabra específica tiene mucho significado porque en el momento cuando Pablo escribe esta característica respecto a la unidad, respecto a la humildad, se está refiriendo porque en este tiempo en específico, este tema de los rangos sociales tenía mucha importancia, y el rango que la sociedad veía más baja era el rango de un esclavo. Así es que Pablo utiliza esta palabra de humildad y la redefine, la reformula, este concepto para explicar lo que es la verdadera humildad, para que sea un verdadero y perfecto ejemplo, reflejo, que Dios es el que hace y ve bien aquel que es humilde. Pablo dice, con humildad, andar con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es yo verte a ti con mayor respeto. Es ver cómo es que una posición social no te hace a ti más poderoso o mejor que yo, o de más valor que a mí. O yo ver a uno que tiene menos que yo. Eso no es lo que no debe de ser la actitud correcta. Pablo, reformulando aquí el significado de la humildad, le está diciendo, recordando que todos en Cristo somos iguales, hombres, mujeres, ancianos, niños, el pobre, el rico, el amo, el siervo, el esclavo, todos frente a los ojos de Dios tenemos el mismo valor. Somos sus criaturas, somos hechos a su imagen, tenemos ese valor. Ahora hemos ganado y hemos recibido ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Todos somos iguales a la vista de Dios. Santiago incluso dice en su carta, en el capítulo 4, en la segunda parte de ese versículo 6, él le dice cómo Dios ve a aquel que es orgulloso. Dios resiste a los soberbios, o sea, a los orgullosos, y da gracia a los humildes. La palabra de Dios, hay muchos versículos, pero añadí 2 versículos más que hablan respecto a la importancia o entender lo que verdaderamente es la humildad y cómo Dios trata a la persona que es humilde, porque Dios es el que elige
eleva y da gracia a los humildes. En Mateo capítulo 23, verso 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Incluso te tengo uno más y seguimos. Romanos capítulo 12, verso 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Estos y muchos más podemos encontrar en la palabra de Dios, y lo que el apóstol Pablo está tratando de explicarle a los filipenses, como nos explica a nosotros la iglesia de hoy. A nosotros ser humilde. Nosotros aprendemos a ser menores. El mismo apóstol Pablo él enseña, dice, yo me humillo y yo me hago lo más bajo para que sea Dios el exaltado. Y a ese que es humilde, el que se humilla, a ese es el que Dios exalta. Aquel que es orgulloso, aquel que se enaltece, aquel que es soberbio, aquel que es altivo, a ese Dios es el que le quita nivel y lo humilla. El 4 comportamiento, mandamiento que deja el apóstol Pablo, ya le dije, no seas egoísta, right? No estés impresionando a nadie, más bien sé humilde. Y número 4, procura interesarte en los demás. Pablo no da una sugerencia. Esto no son sugerencias. Esto no son ideas, como muchas veces las personas lo interpretan. Pablo está aquí ordenando. Las cartas de Pablo son directas, son claras. No hay confusión ninguna, no hay contradicción ninguna. Él es claro y directo. Aquí él está ordenando a los creyentes a procurar los intereses de los demás. Y esto es probablemente con el fin de preservar la unidad, que haya una preocupación genuina, que busquen el bienestar de otros, que celebren los logros de otros, que haya esa unidad, ese sentir genuino. Procura que si tú ves la necesidad y tú ves que puede faltar algo, procura ayudar y tratar al otro con mayor dignidad. Todos estos mandamientos tenían la intención de alejar a los creyentes del egoísmo y acercarlos a la humildad y la armonía. Es la intención de reajustar y arreglar ese comportamiento. Como creyentes, es lo que nos define a nosotros como seguidores de Jesús. Es importante entender estos 4 mandamientos, aprender a no ser egoísta, no estar buscando la exaltación de otros, aprender a ser humilde, aprender a buscar el bienestar y interesarte por el bienestar de los demás de manera genuina. Cuando hacemos las cosas con la intención y la hacemos no por amor, simplemente por sobresalir, o sirves no para edificar necesariamente, sino para impresionar. El apóstol Pablo aconseja, urge y dice que nada debe hacerse desde ese lugar, desde la vanagloria. Nada debe hacerse con egoísmo, nada debe hacerse con orgullo, con exaltación o interés propio. El apóstol Pablo ilustra la importancia del altruismo con este poderoso pasaje cuando habla respecto a la humildad y al sacrificio de Cristo Jesús. Jesús, uno que de su gloria vino por decisión o por voluntad propia en obediencia a ser menos para el bienestar y el fortalecimiento
de la humanidad, que lo vamos a ver en los próximos versículos. Pablo sigue urgiendo y sigue aconsejando y sigue ordenando que nada debe hacerse desde el lugar de la vanagloria, desde el lugar del egoísmo, desde el lugar de ser exaltado y reconocido. Nada debe hacerse desde ese punto de vista, ni siquiera una oración pública, ni siquiera una predicación, ni siquiera una ayuda al necesitado. Absolutamente nada debe de ser hecho desde este lugar de sentir, de gloria, de buscar aplausos, reconocimiento, altivez para hacerse ver el mejor. Si lo hace desde ese lugar, si nace del ego propio, no va a edificar, no va a ser de bendición, no va a ser fructífero. Si buscas elevarte a ti mismo, nada de esto honrará a Cristo, nada de esto trae valor espiritual, nada de esto le vale a nada de esto Dios, nuestro Cristo, le encuentra valor. Así que servir debe surgir desde el punto de la humildad. Al mismo tiempo, esa humildad no debe de ser superficial. Esta humildad debe de ser real, que va alineada con esa estima genuina hacia al otro, que valora genuinamente al hermano y lo ve con mayor importancia, que se alegra en hacer bien al ajeno en vez de estar compitiendo. Es bueno ver, gozarse y hacer las cosas por bendecir. Siente esa satisfacción propia, personal, de tener la oportunidad, el privilegio de celebrar a otros, de ayudar a otros, de no estar buscando hacer las cosas por competencia o para ser reconocido, sino haciéndolo con un corazón de amor genuino, un orgullo propio, pero un orgullo santo, un orgullo puro, no el orgullo tóxico para buscar la exaltación, sino un orgullo del privilegio que tenemos y que se nos da de hacerlo de esa manera. Ahora, Pablo nos deja 4 bendiciones espirituales de lo que disfrutamos de ser seguidores de Cristo. Nos deja 4 mandamientos de cómo alejarnos del egoísmo y convertirnos en personas altruistas. Y el ejemplo que más utiliza para enfocar más esta enseñanza son los versículos del 5 al 8. Además de Pablo describir la humildad de Jesús, Pablo desafió a los filipenses a adoptar esa misma actitud de humildad. Lo leemos otra vez, los versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo desafía a los filipenses, después de describir esa parte humana de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Así como reta a los filipenses, nos reta a nosotros a que adoptemos esa misma actitud de humildad. Al igual que ellos, nosotros como iglesia, ahora tú y yo, debemos considerar cómo podemos mostrar humildad cristiana en cada aspecto de nuestra vida. El nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús muestran claros ejemplos a cada uno de nosotros cómo el servicio a los demás le agrada a Dios. Por toda la eternidad, Jesús ha sido la esencia y la naturaleza misma de Dios. El amor de Dios el Padre ha sido revelado, manifestado en su Hijo Jesucristo.
Versículo 6 de este capítulo dice claramente: el cual siendo en forma de Dios, no estimó, no se aferró, no se empeñó, no estimó el ser igual a Dios como una cosa de que aferrarse. Aquí el apóstol Pablo describe que Jesús, siendo Dios, no dejó de ser Dios, fue 100% hombre y 100% Dios. Pero él no dejó su gloria, él no dejó su lugar de gloria refunfuñando. Él no dejó su lugar de gloria enojado. ¿Sabes? Cuando un padre le envía a un hijo a hacer por ejemplo, sacar la basura, que es una de las cosas más desagradables, porque a mí ni me gusta sacar la basura. Pero cuando uno manda a un hijo, alguno de estos hijos lo mandamos a llevar a hacer algo, hay algunos que lo hacen y cumplen sin problema ninguno. Hay otros que lo hacen refunfuñando y hay otros que dicen sí lo voy a hacer, pero no lo terminan haciendo. O sea, la actitud de ellos es aquel que aunque refunfuñe, termina haciéndolo, muestra obediencia. Aquel que dice que lo va a hacer y no lo hace, está demostrando rebelión. Nuestro Señor Jesucristo ni se rebeló ni refunfuñó. Simplemente por amor desobedeció al Padre. Él dejó su lugar de gloria, descendió de ese estado celestial sin dejar de ser Dios, de ese estado celestial y exaltado, para nacer como un bebé indefenso. En el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo hizo por amor. En la encarnación, él asumió la esencia y la naturaleza de ser humano, sujeto a las necesidades, al sufrimiento que nosotros como seres humanos pasamos, el hambre, cansancio, todas estas cosas, él lo experimentó en carne propia. Fue tan humano como tú y yo, pero sin pecado. Y él fue tratado peor que un criminal. En la encarnación, él asumió esa esencia, esa naturaleza humana. No dejó de ser Dios, vuelvo y repito, pero voluntariamente dejó de lado los privilegios de la deidad y dejó la posición más alta para asumir la más baja. Jesús en su ministerio nunca demostró abusar de ese poder, aun y cuando Satanás lo tentó. Y cuando Jesús estaba en los 40 días de ayuno y le decía que convirtiera las piedras en pan por la hambre que humanamente él sentía, que se tirara y enviar, que él podía tener la autoridad de enviar a los ángeles que lo vinieran a rescatar. En ningún momento Jesús utilizó ese poder de deidad, esa esencia de deidad para tomar ventaja. Él voluntariamente dejó esos privilegios de la deidad y tomó esta posición de siervo humilde. Y como les mencioné, la forma en que fue tratado fue una forma humillante, porque en la cruz del Calvario fue donde terminaron crucificándole. Él sí vino a morir por nosotros, pero en la forma en que fue sometido a la muerte fue una forma humillante y fue la más cruel que en aquel tiempo el control romano tenía. Habían diferentes métodos para aplicar la pena de muerte, y el método más humillante y más torturoso era la muerte en la cruz, el crucificado. Y esta fue la manera en que nuestro Señor Jesucristo fue tratado. Fue crucificado de una manera humillante, dolorosa, una muerte lenta en medio de entre criminales. Si Jesús hubiera tenido una gotita de egoísmo en sí, ¿tú te crees que él hubiese
obedecido al Padre y Él hubiese hecho este sacrificio por ti y por mí, ¿tú te crees que si Jesús hubiera sentido un poco de egoísmo, ¿tú te crees que Él hubiese tomado el lugar que te tocaba a ti y a mí? Pero lo hizo porque en Él no había ese egoísmo. En Él había ese amor genuino, ese amor sacrificial. Él puso ante sí las necesidades de los demás y se sometió al plan del Padre. Él genuinamente, cuando oró en el Getsemaní, le dice: Padre, pasa de mí esta copa, quiero hacer tu voluntad. Padre, es más, antes de llegar al Getsemaní, yo siempre me lo imagino y siempre tengo esta imagen de Jesús cargando esa cruz, no de manera sufriente, no de manera triste, más bien de una manera complaciente y alegre, diciendo: yo lo hago por ti, yo lo hago por ti para que veas lo mucho que te amo. Pongo mi vida por la tuya porque te amo. Quiero reparar esa comunión y esa relación que ha sido rota por causa del pecado. Quiero que nos conectemos con el Padre, que seamos uno en Él. Y yo voy y arrastro esto con las fuerzas que me quedan humanamente, pero el amor es lo que me empuja. El amor es lo que lo llevó allí en la cruz del Calvario. Incluso el significado que yo veo y muchas veces también lo interpreto es que a Él abrir sus brazos, Él aceptó con gozo la mordida de esos clavos, y Él a abrazar esos clavos, no de dolor, sino de alegría y de gozo, porque está poniendo su vida por ti y por mí. Y al Él abrir sus brazos, también está diciendo que hay espacio para aquel que todavía no lo ha aceptado. Hay espacio todavía para aquel que necesita reconocer, de arrepentirse de sus pecados y de entregarle su vida a Él, y reconocer que la obra redentora que llevó Jesús en la cruz del Calvario costó sangre. Es la demuestra de su amor, es la demuestra de un servicio humilde y genuino. La obediencia de Jesús y amor desinteresado fue lo que lo llevó a morir en la cruz. Fue la humillación de la cruz lo que llevó a Jesús a esa exaltación final. Y de la misma manera, nuestra firme dedicación a servir obedientemente a Dios nos llevará directamente a la gloria eterna en su presencia. En Apocalipsis capítulo 3, verso 21, está esta palabra de promesa: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Muchos quieren el Cristo exaltado, pero no el Cristo humillado. Nosotros queremos ser usados, pero no quebrantados. Queremos servir, pero sin que nos duela, sin que nos duele el bolsillo, sin que nos moleste, sin sacrificio. Nosotros queremos brillar, pero sin pasar por el horno. Jesús es nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas. A medida que nosotros nos asemejamos más a Jesús, la gente realmente podrá ver la diferencia y podrá entonces podrá sentir ser atraída a la gracia salvadora de Jesús, no atraída a nosotros por lo que podemos hacer. No está recibiendo los aplausos y la gloria y el éxito. Toda la gloria y toda la honra es de Dios. Lo que tenemos lo hemos recibido por gracia, y lo que hemos recibido por gracia lo damos. Lo hacemos para que su nombre sea exaltado. Lo servimos con genuina humildad y amor. Y eso es lo que el apóstol Pablo urge
retó a los filipenses y te reta a ti y a mí como iglesia. Tengamos todo este mismo sentir. Y recuerda esos 4 mandamientos. No seas egoísta, no trates de impresionar a nadie, sé humilde y genuinamente busca el interés por el bien de los otros. Amén. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias por esta oportunidad. Padre Celestial, bendecimos a cada oyente. Te damos gracias por esta palabra que nos reta, Dios del cielo. Que cada día aprendamos, Señor Jesús, a ser personas humildes, a copiar e imitar la actitud humilde de amor que tú nos has demostrado, al grado que demostraste amor en obediencia, llevando ahí hasta la cruz del Calvario, ese amor genuino y desprendido, de la misma manera que aprendamos, Señor, a servir y amar a aquel que nos rodea. Te doy gracias por cada persona, Señor, que está escuchando esta lección, que ha sido edificado. De la misma manera, Señor, extendemos esta bendición y que más adelante también tendrá el privilegio de escuchar esta poderosa palabra y que seamos transformados, sigamos creciendo y sigamos siendo, Dios del cielo, hijos de luz para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero conectarme aquí después de el día de Navidad, que es el día 26, próximo viernes. Esperamos estar aquí conectados y estaremos entonces en Filipenses 3 y 4 y cerramos con Filipenses por ahora. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estoy hermana Marilyn Colón, en nombre de la Iglesia del Calvario. Iglesia del Calvario, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Estaremos allí celebrando nuestra coinonía de Navidad. Son todos bienvenidos. Hasta la próxima. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que esté. Bendiciones.